hablar. Ok, ya está grabando. Entonces el tejido epitelial, aparte de cubrir la superficie corporal y la parte interna de los órganos huecos, también da origen a glándulas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pensemos en el órgano o el tubo de la boca, ¿verdad? Entonces, lo que reviste la boca es tejido epitelial, ¿verdad? Y este tiene glándulas, que son las glándulas salivales, para mantenerlo húmedo, ¿verdad? Entonces, así vamos a ir viendo todos los tipos. Ese es un ejemplo. Y este tejido permite interactuar con el medio interno y el externo, ¿verdad? Porque a través de la piel nosotros interactuamos con el medio externo, ya sea que se libere el calor de cuando tenemos temperatura corporal elevada, ¿verdad? O podemos percibir diferentes sensaciones desde nuestro exterior, desde una picada, una rosadura, una caricia, ¿verdad? Ahora, el tejido conectivo da protección y soporte al cuerpo y sus órganos. De hecho, su palabra nos lo dice, de conexión. Entonces, es un tejido que está en medio de los otros tejidos y los mantiene unidos. Mantiene unidos los órganos. También almacena energía, porque ahí dentro de esto se encuentra el tejido adiposo. También otorgan inmunidad, porque ahí están las células de la defensa. Entonces, ustedes pueden ver las diferencias en las imágenes que me parece que los poros serían estructuras en sí de todo lo que es la piel. El tejido epitelial, ya vamos a ver más adelante, no es toda la piel, solo cubre la superficie externa. Ya vamos a ver eso. Ustedes pueden ver la diferencia de los dos tejidos. Miren, el tejido epitelial es una serie de células unidas, bien empacaditas, bien ordenaditas, ¿verdad? Pegaditas una a la otra. ¿Cómo sabemos que hay varias células? Porque aquí vemos los núcleos, ¿verdad? Aquí vemos la hilera de núcleos. Veamos cuántas células hay bien uniditas. En cambio, vean este tejido conectivo. Este tejido conectivo, las células están más separadas. Miren, aquí hay una célula, aquí hay otra célula. Entonces es diferente porque en el tejido conectivo las células están más dispersas y hay una matriz extracelular que las separa unas de otras. ¿Verdad? Ok, sigamos. En el caso del tejido muscular, estas son un tejido compuesto por células que están especializadas para contraerse y generar fuerza y produce calor que calienta el cuerpo. También ustedes pueden ver las células, ¿verdad? Tienen estas rayas, ¿verdad? Porque tienen fibras que pues, son internas, ¿verdad? Que son las que producen la contracción y el movimiento. Y el sistema nervioso, que es el que capta, ¿verdad? Los cambios que hayan o las situaciones a nuestro alrededor o a nuestro interior del cuerpo y genera respuestas ante esos cambios que se perciben. Entonces ahí tenemos una red de neuronas, una serie de neuronas, ¿verdad? Probablemente del encéfalo. Ok, ahora veamos cómo es que se unen las células, ¿verdad? Las uniones celulares son los puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de las células. Estas uniones son las que permiten formar los tejidos, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de tejido, así es las uniones que necesitan, ¿verdad? Por ejemplo, la mucosa de la boca necesita tener uniones fuertes para no desgarrarse cada vez que comemos, ¿verdad? Más cuando comemos un pan tostado. Ok, entonces las uniones se forman entre las células epiteliales y algunas células musculares y nerviosas, ¿verdad? Y se adhieren en forma estrecha para formar unidades funcionales. ¿Por qué no hay uniones en el tejido conectivo? Por lo que ya mencioné,
que sus células están separadas unas de otras y hay material o matriz extracelular en medio de ellas. Entonces, en esos tejidos no hay uniones celulares. Pero en el caso del epitelial, el muscular y el nervioso, sí, están estas uniones. Aquí pueden ver ustedes los distintos tipos de uniones. Está la unión estrecha, tiene nombres un tanto diferentes porque la estrecha sería la hermética, la unión intermedia, que creo que sería la adherente, los desmosomas, los hemidesmosomas y las uniones comunicantes. Aquí vemos las células y vemos el espacio entre ellas, ¿verdad? Entonces, que están unidos por precisamente estas estructuras. Veamos las primeras tipos de unión, son las uniones herméticas. Son estas que tenemos aquí. Esta es la imagen que ustedes tienen de tórtora, de hecho, ¿verdad? Estas son las uniones herméticas. Son haces de proteínas de transmembrana que constituyen una red. Ustedes ven, aquí están formando esta red, todas estas proteínas. Entonces, esta red, ellas fusionan las superficies externas de las membranas plasmáticas adyacentes y sellan los intercambios entre las células. Entonces, este es como un sello, por eso es hermético. Cuando algo es herméticamente cerrado, es porque no permite la salida ni la entrada de algo. Entonces, por eso es esta unión. Entonces, por eso se forma esta red, para impedir el paso de líquido desde un lado hacia el otro lado. Entonces, no hay paso de ninguna sustancia. Entonces, esa es la función, inhibir el paso de sustancias entre las células o que se pierda contenido desde el órgano hacia la sangre o a los tejidos circundantes. ¿En dónde está este tipo de unión? Por ejemplo, está en el estómago, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos que en esta zona estaría todo el alimento. Entonces, si estas celulitas que están aquí no tuvieran estas uniones estrechas, el ácido y el alimento podría pasar fácilmente hacia los otros tejidos. Pero no, ¿verdad? Sino que estas uniones herméticas lo mantienen sellado. También es parte de la vejiga. Imagínense si la orina atravesara el tejido de la orina de la vejiga y regresara a la sangre. Eso sería fatal, ¿verdad? Entonces, las uniones herméticas hacen eso, sellan las dos membranas. Las uniones adherentes contienen una placa, que es una capa densa de proteínas. La placa es esa celestita que nosotros podemos observar. Ahí está la placa densa de proteínas en el interior de la membrana plasmática y está unida a proteínas de membrana y a microfilamentos del citoesqueleto. Las glucoproteínas de transmembrana se llaman caderinas. O sea, el otro componente son estas glucoproteínas transmembrana que son las caderinas. Esas se unen a la placa densa y atraviesan la membrana en el espacio, transmembrana. Ahí se unen las dos caderinas de las membranas adyacentes. En las células epiteliales, las uniones adherentes forman zonas extensas, denominadas cinturones de adhesión, que rodean a las células. Son como un cincho, dice. O sea que esto se va a lo largo de todas las células y forman ese cincho, ¿verdad? Entonces, de esa manera, mantienen unidas a las células y resisten son resistentes para que las células no se separen cuando hay contracción. Por ejemplo, el caso del intestino. Aquí se ve en esta imagen inferior cómo va caminando el bolo alimenticio y cómo hay sectores, en este caso sería del esófago,
que se van contrayendo, que se van estrechando, como por ejemplo esta parte de acá se va haciendo más estrecha. Entonces ahí las células se van estrechando, entonces debido a estas uniones las células pueden permanecer unidas. Entonces las uniones adherentes tienen una placa densa de proteínas que se unen a microfilamentos del citoesqueleto y participan las cadeninas, que son las proteínas transmembranas que van a unir una célula con la otra. Veamos la siguiente unión. La siguiente unión es el desmosoma, que desmo viene de vínculo. Entonces, los desmosomas contienen una placa glucoproteica de transmembrana, que sería esta verdecita, pero si ustedes ven, la placa no es alargada, ¿verdad? Sino que es una breve, una pequeña porción, ¿verdad? Y se extiende en el espacio intercelular entre las membranas de las dos células. En este caso, la placa se va a unir a filamentos intermedios. Esa es la característica. Mire, a la otra, la anterior, más bien dicho, que es la unión adherente, se unía a microfilamentos. En este caso, se va a unir a filamentos intermedios, que están constituidos por queratina, ¿verdad? Entonces, en este caso, estos son puntos, ¿verdad? De unión. Y se une la placa al filamento intermedio de queratina. Las proteínas transmembranas son las mismas, son las caderinas, ¿verdad? El desmosoma contribuye a la estabilidad de las células y los tejidos. Está, por ejemplo, en la epidermis y en el músculo cardíaco, ¿verdad? Pasemos ahora al siguiente tipo de unión. El hemidesmosoma es hemi porque eso significa mitad, entonces solo es la mitad del desmosoma. La estructura es similar, pero la característica del hemidesmosoma es que este no une dos células. No une dos células, sino que une la célula, que es la rosadita, la une con la membrana basal, que es una membrana que está en la base del tejido epitelial, ¿verdad? Entonces, el hemidesmosoma no va a unir célula con célula. Son semejantes, ¿verdad? Pero ya dijimos, ¿verdad? Que no unen dos células, sino que une la célula con la membrana basal. Ahora, siempre va a tener la placa densa unida a los filamentos de queratina. Sin embargo, ustedes ven aquí que la proteína transmembrana que atraviesa la célula y se inserta en la membrana plasmática es diferente. Es una integrina. Les señalo estos datos porque eso es lo específico con el cual ustedes pueden identificar cada tipo de unión. Entonces son integrinas, no son caderinas, ¿verdad? En la membrana plasmática interior, las integrinas se unen con los filamentos intermedios, compuestos de queratina, ¿verdad? Que se unen a la placa. Y en la parte exterior, las integrinas se unen a la proteína laminina de la membrana basal, ¿verdad? Aquí podemos ver los hemidesmosomas. Ahí están, miren, ustedes se fijan, une a la célula con la lámina basal, que es una parte de la membrana basal, ¿verdad? No hay hemidesmosomas en las zonas de unión célula con célula. Aquí, donde se une célula con célula, aquí no hay hemidesmosomas, ¿verdad? Y eso es en relación a ese tipo de unión. El último tipo de unión son las uniones comunicantes, que también se llaman uniones en abertura, hendidura, gap o tipo conexión. Estas están compuestas por proteínas de membrana que se llaman conexinas y forman túneles diminutos llenos de líquido denominados conexones. Ahí los tenemos en azulito, estos conexones, ¿verdad? Ahí están unidas dos
proteínas, entonces forman los conexones. Entonces, como es un tubo que tiene líquido, él permite el paso de sustancias, algunas sustancias, entre una célula y otra. Y este paso de sustancias es de manera inmediata, ¿verdad? Entonces, solo pasan algunas sustancias y el paso es rápido. No permite el paso de cualquier sustancia. ¿Cuál es su función, verdad? No permite el paso de moléculas grandes como proteínas intracelulares vitales, sino que transfiere nutrientes y desechos, permite que las células de los tejidos se comuniquen entre sí. ¿Por qué está aquí el corazón? Porque lo que permite que las fibras o las células musculares se contraigan al unísono es que la señal pasa directamente de la una a la otra a través de esos tubos o esos conexones, por así decirlo, ¿verdad? A través de estas uniones comunicantes. Entonces es importante en el sistema muscular, en el sistema nervioso, en el tubo digestivo y en el útero, ¿verdad? Que en su momento todas sus células realizan funciones coordinadas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ayuda a coordinar. O sea, aquí están las diferentes tipos de unión que acabamos de ver, ¿verdad? Ok, pasemos entonces ahora al paso así un poquito rapidito porque está muy largo esto. Muy bien. Comparar el tejido epitelial y el conectivo. Ya habíamos visto una pequeña imagen en donde vimos que el tejido epitelial son muchas células agrupadas. Están una justo a la par de la otra. No tienen o tienen tal vez muy poquita matriz extracelular. Otro detalle es que el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos y forman capas superficiales. El tejido epitelial no queda cubierto por otro tejido. Siempre es una capa que da hacia el exterior del cuerpo o hacia la luz de un órgano. Entonces no hay nada que esté sobre él. Y siempre están adyacentes al tejido conectivo, o sea que abajo del tejido epitelial siempre va a haber tejido conectivo. Ahora, el tejido conectivo, que es el que vamos a ver después del epitelial, tiene una gran cantidad de material extracelular. Dijimos que las células están separadas unas de otras y entre ellas hay una matriz. Tiene una gran cantidad de redes de vasos sanguíneos y están recubiertos por otros tipos de tejidos. Veamos entonces los tejidos epiteliales. Estos están constituidos por células dispuestas en láminas continuas, o sea que van una a la par de la otra y pueden haber una o varias capas, ¿verdad? Los tejidos epiteliales, como ya lo mencionamos, forman coberturas y cubiertas en todo el cuerpo y rara vez están cubiertas por otro tejido. Entonces siempre tienen una superficie, libre, ¿verdad? Vemos el tejido epitelial que forma la piel. Su función es de protección, ¿verdad? De ahí el tejido óseo, el tejido sanguíneo y el tejido adiposo son diferentes tipos de tejido conectivo. Y de ahí tenemos el tejido muscular y el tejido nervioso, que ya vimos las funciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las funciones principales del tejido epitelial? Bueno, que es una barrera selectiva que limita o contribuye a la transferencia de sustancias de dentro hacia afuera del organismo. La piel es una excelente barrera. Si no está herida, la piel no deja pasar nada al organismo. Muchas bacterias viven sobre nuestra piel, pero no entran si la piel está intacta y si no hay nada interno que la debilite. También provee de superficies secretoras que liberan productos sintetizados por las células sobre sus superficies libres. Ya les mencioné que, por ejemplo, la mucosa de la boca, ¿verdad? Que produce saliva. Entonces, y sale a la superficie. La mucosa de la nariz produce mucus, ¿verdad?
Entonces, esos compuestos tienen sus funciones específicas, ¿verdad? De hecho, ayudan inclusive a la protección. Y el tejido epitelial forma superficies protectoras que resisten las influencias abrasivas del medio. Nos tomamos el chocolate o el café caliente, pero ahí está la piel de la lengua, ¿verdad? Que a veces sí se nos descama un poco, ¿verdad? Pero resiste. Entonces, este es el tejido epitelial. Vemos que son células contiguas que no tienen espacios unas entre otras, que tienen una superficie libre y una superficie que está en la base, ¿verdad? Sí, también el sudor y sí, me parece que las lágrimas también. Sí, y el sudor, sí, claro, es que todas esas, yo les he estado mencionando ciertos ejemplos, ¿verdad? Pero sí, todos esos son compuestos generados por las glándulas epiteliales que se liberan en la superficie del cuerpo, ¿verdad? Entonces, tanto la saliva, el sudor, las lágrimas, son sustancias que producen los epitelios, ¿no? Ya los vamos a ir viendo más adelante. Bien, y lo que queda claro, ¿verdad? Que siempre va a haber una superficie apical libre, siempre va a haber una parte de la célula que queda expuesta, por así decirlo. También la zona de la célula que queda contigua a otra es la superficie lateral. Eso es importante, que reconozcamos estas partes de las células. Primero está la superficie apical, que es la superficie libre. Luego está la superficie lateral, que es la zona entre una célula y otra. Y la superficie basal, que es la parte de la célula que está en contacto con la membrana basal, ¿verdad? Entonces, eso también que en la superficie apical o libre muchas veces pueden haber microvellosidades o cilios, como está aquí diagramado, ¿verdad? Y que en las caras laterales, ¿verdad? Se encuentran todos esos tipos de uniones, ¿verdad? Y que también la membrana basal de la célula ya vimos que está unida a la lámina basal de la membrana basal, ¿verdad? O sea que aquí a la par, digamos, o abajo de la lámina basal, hay otra lámina, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Esto es importante que lo recordemos, ¿verdad? Entonces, vemos que la cara apical puede ser lisa, puede tener cilios o puede tener microvellosidades. Ya vimos que son diferentes, ¿verdad? Los cilios tienen movimiento, las microvellosidades no, ¿verdad? Entonces, la cara apical está dispuesta hacia la superficie corporal, hacia una cavidad corporal, a la luz de un órgano o en un conducto tubular y recibe sus secreciones. Permítame un momento. Señal. Ok, perdón. En el caso de las caras laterales, ya dijimos, ¿verdad? Que es la zona en donde una célula está en contacto con la otra de la par, por así decirlo, las células adyacentes. Ahí es donde están todas las uniones que las permiten permanecer unidas. Las uniones herméticas, los desmosomas, las adherentes, etc. Aquí sí tenemos en esta imagen la membrana basal completa. La membrana basal está compuesta de dos partes. Una que es la lámina basal, que es la que está en contacto directo con las células, con las células del epitelio, y una lámina reticular, que es la que está en contacto con el tejido subyacente, que en este caso es tejido conectivo. Entonces, tanto la lámina basal como la reticular forman la membrana basal.
La lámina basal es producida, dice, por las células epiteliales y posee dos proteínas que son la laminina y son el colágeno. Y dice que también posee glucoproteínas y proteoglucanos, ¿verdad? Entonces, la laminina que tiene la lámina basal es a la que se une el hemidesmosoma, ¿verdad? Para mantenerlas unidas. En el caso de la lámina reticular, estas son formadas por las células del tejido conectivo, estas células que se llaman fibroblastos, ¿verdad? Uy, aquí lo tapé con la flecha, pero ese es el fibroblasto y producen la lámina reticular, es la que está cerca del tejido conectivo, ¿verdad? Que ayuda a adherir y a sostener el tejido epitelial adyacente. Ahora, lo otro que hay que tomar en cuenta o que hay que destacar es que si ustedes ven, los nervios sí llegan a las células epiteliales. Entonces, las células epiteliales sí reciben inervación. Eso quiere decir que le llegan las señales nerviosas. Pero, si ustedes ven, entre las células no hay vasos sanguíneos. Aquí abajo está el vaso sanguíneo, está en el tejido conectivo. Entonces, los tejidos epiteliales son avasculares. A quiere decir sin. Entonces, son avasculares, es decir, que no reciben riego sanguíneo. Entonces, a través de la lámina basal van los nutrientes. Va del vaso sanguíneo, atraviesa la lámina basal y llega a las células. Ahí va el oxígeno, la glucosa, todo lo que la célula necesita, ¿verdad? Lo intercambia a través de los vasos sanguíneos del tejido conectivo. Muy bien. La cara basal es a la opuesta a la apical, ¿verdad? Ya dijimos, aquí está señalada con la flechita roja. Es la capa celular más profunda siempre, ¿verdad? Porque la apical es la superficial, la basal es la profunda, ¿verdad? Ya vimos cómo es que está unida a la membrana basal. Ok, y aquí está lo que les expliqué en relación a la lámina basal y a la lámina reticular, ¿verdad? Que la lámina basal es la primer porción de la membrana basal que tiene laminina, colágeno, la glucoproteína y los proteoglucanos que participan en la filtración de la sangre en los riñones, por ejemplo, ¿verdad? Y que a la laminina de la lámina basal ahí se unen las integrinas de los hemidesmosomas. Y la lámina reticular es la que está más subyacente o más profunda, que está unida al tejido conectivo y es formada por los fibroblastos, ¿verdad? Ok. Vamos ahora al hecho de que son avasculares, ya lo dijimos, que por lo tanto las sustancias se van a intercambiar por difusión del tejido conectivo al epitelial a través de los vasos sanguíneos, ¿verdad? También la otra característica del tejido epitelial es que hay una elevada velocidad de división celular. Este tejido se está renovando constantemente, las células se están dividiendo rápidamente, entonces las células viejas van siendo descamadas y desechadas, por así decirlo, y van siendo sustituidas por células nuevas. Y eso permite que se reparen de forma constante. Y las funciones de este epitelio son de protección, filtración, secreción, absorción y excreción, ¿verdad? Porque también participa, está en los riñones, entonces ayuda a filtrar la sangre, ¿verdad? En la secreción, junto con el sudor, junto con las lágrimas y la saliva, se secretan otras sustancias. Absorción, porque el tejido epitelial del intestino, lo que recubre todo nuestro intestino delgado, que es donde se da la absorción de nutrientes, es epitelio. Como recubre el tubo internamente, entonces sus células son las que absorben los nutrientes. Y de excreción también, ¿verdad? Porque participan en la excreción de sustancias nocivas para el cuerpo, como se ve en los riñones, ¿verdad? Aparte que es parte de la vejiga, ¿verdad? Entonces ayuda a
excretar pues todos esos desechos. Y que los tejidos epiteliales y los nerviosos se combinan para formar los sentidos, el olfato, la audición, la visión y el tacto. Ok. Veamos, dijimos que del tejido epitelial hay dos tejidos. Hay dos grupos de tejidos, por así decirlo. El epitelio de cobertura y revestimiento, que forma la capa externa de la piel, de algunos órganos internos, la capa interna de los vasos sanguíneos, los conductos y las cavidades corporales, y que ya dijimos que tapiza los tubos, por así decirlo, ¿verdad?, que hay en el cuerpo. El aparato respiratorio es una serie de tubos que está cubierto por epitelio. El tejido digestivo, el sistema digestivo, también es un conducto que está recubierto por mucosa. También el sistema urinario y reproductor. Todos estos están revestidos internamente por el tejido epitelial. Si nos desconectamos, nos volvemos a conectar. Y el epitelio glandular, que es el otro tipo, es la porción secretora. Ahí están glándulas que son endocrinas, como la tiroides, las suprarrenales, que liberan sus contenidos a la sangre, y glándulas que son exócrinas, como las glándulas sudoríparas. Ya vamos a ver esa clasificación. Ahora, ¿cómo se clasifica el epitelio de cobertura y revestimiento? Hay dos criterios para clasificarlo. Yo creo que ya casi nos vamos a cortar. Un criterio es la disposición en capas y el otro criterio es la forma de la célula. Entonces, según su disposición en capas, si solo